Silvana Robles, congresista de Perú Libre, nos atiende a través de Zoom. Congresista Robles, muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Mávila, buenas noches al ex congresista también, Lescano. ¿Cuál es la posición de Perú Libre? ¿Tiene aspiraciones de integrar parte de la mesa directiva? Bien, lo hemos tratado dentro de la bancada y en definitiva Perú Libre presentará, estará candidateando también a la mesa directiva. Pero estará en alianza con algunas otras fuerzas. Hay conversaciones, como se dice, con algunos sectores, inclusive de Acción Popular o del propio Alianza para el Progreso. Bueno, en este caso es el vocero principal quien estaría realizando las coordinaciones. Desconozco en realidad cuáles son las acciones que se está tomando en este sentido. Pero lo que usted quisiera, digamos, ¿a usted le gustaría ver a Perú Libre acompañado de otros partidos en la mesa? ¿Cedería, digamos, esa posición? Por ejemplo, Claro que sí. ¿Sí? Algo que no podríamos hacer es unirnos al fujimorismo. Eso es algo donde yo he sido particularmente bastante crítica y jamás un partido de izquierda como Perú Libre, cuyos cimientos pues son bastante claros, y si le pregunto, podría aspirar. Y si le pregunto, entre la figura de la señora Lady Camones y el señor Salguana, ¿a quién vería usted como más conciliador? Bueno, existe a la actualidad una clara disputa por la mesa directiva dentro de los partidos de derecha y esto es algo que es innegable. Estamos en una guerra donde todo lo vale. Lo que buscan ni siquiera han respetado. Hay que recordar los acuerdos que tenían Acción Popular con Alianza para el Progreso en esta elección de la mesa directiva donde les correspondería Alianza para el Progreso, ¿no? En este sentido, yo creo que si Perú Libre tendría que hacer alguna alianza, no tendría que ser con ninguna de las bancadas satélites del fujimorismo, como es Avanza País y Renovación Popular. Eso lo tenemos bastante claro. Pero no está eliminando a las dos que le he mencionado, Acción Popular y Alianza para el Progreso. Si se respeta el acuerdo y como ya Acción Popular tuvo la presidencia con Mari Carmen Alba y se recoge la sugerencia del señor Lescano de que en vista de que hay congresistas comprometidos en una investigación bastante seria, debería más bien Acción Popular dar un paso al costado. En la titularidad de la mesa, ¿ustedes con quién se sentirían más cómodos? ¿Con Lady Camones o con Eduardo Salguana, que serían hasta el momento los dos candidatos de ese bloque multipartidario? Esto es algo que lo debemos conversar con la bancada. Lo que sí está claro que la presencia y la permanencia de la señora Alba Prieto dentro del Parlamento, que forma parte de la mesa directiva, es insostenible. Ha tenido una gestión con cierta prepotencia, con abuso de poder y poca disposición de diálogo, como lo ha demostrado, y no he podido oír una parte de la entrevista al señor Lescano, y yo creo que es una clara muestra de que Acción Popular tiene una facción que está pues en desacuerdo como se ha llevado la mesa directiva, y yo desde acá saludo esa postura, y yo considero que hay que dialogar todavía, y todavía no hemos marcado una posición si sería el congresista Salguana o la congresista Camones, una de las personas, digamos, o colegas con quien podamos hacer una alianza en este momento. ¿Con cualquiera de los dos? Menos con el fujimorismo y con sus satélites, reitero. Bien, Renovación Popular me dijo que era para usted uno de esos satélites. Quisiera que ambos escuchen otras declaraciones de la congresista Echaíz. La congresista Echaíz es una candidata promovida por varias figuras del fujimorismo. Precisamente la consideran la persona más capaz, con más experiencia para conducir, pero ciertamente no es militante, es invitada de Alianza para el Progreso. Pero preguntada sobre esa posibilidad, respondió lo siguiente. Hay rumores en el Congreso de la República que Alianza para el Progreso está de acuerdo a apoyarlo al candidato Salguana, pero también juntos con Perú Libre. El trato sería, te entregamos la mesa directiva y tú en la próxima nos das nuestra constitución. No es peligroso para los peruanos que se alíen los niños, Alianza para el Progreso y Perú Libre, para tratar de sabotear una
candidatura de usted, por ejemplo? Si creen que la política de Perú Libre es la mejor para el país, que en buena hora, que el pueblo lo vea, que el pueblo lo analice, que el pueblo lo piense. Yo les diría que se sienten a reflexionar, no por mí, porque no estoy en busca de cargos, sino por el país. ¿Qué autocrítica haría desde la bancada de Perú Libre, dada la situación en la que se encuentra hoy el presidente Pedro Castillo, congresista? Claramente se evidencia que la señora Echaiz es la candidata del fujimorismo y así lo ha manifestado su vocero, una candidata cómoda para las bancadas de oposición extrema, promotoras del golpismo. Y lo cierto es que así como la reelección de la señora Alba está descartada, también debería de estar descartada una posible presidencia de la señora Echaiz o como parte de la mesa directiva, dado que representa justamente esta extrema derecha dentro del Parlamento, como lo he señalado, de las bancadas satélites del fujimorismo, ¿no? De acuerdo. Yo creo que debemos de descartar toda posibilidad de que la señora Echaiz asuma esta mesa directiva. ¿Considera que es la candidata Echaiz del fujimorismo? Desde luego, y no me quepa la duda. Yo creo que la doctora Echaiz en varios casos se ha hecho llevar por el fujimorismo, ¿ah? A mí tiene una buena experiencia como fiscal de la Nación, que ha tenido mucha experiencia jurídica en su desempeño profesional, pero en las acusaciones constitucionales donde se ha salvado a personajes que debían responder ahí casos graves, ella ha estado fundamentando a favor. Eso me dejó absolutamente decepcionado. Por ejemplo, el caso del señor ¿Alarcón? Alarcón o del señor Chávarri y todos los demás. No puede, pues, sino en la justicia, mira, cuando hay unos casos de esta naturaleza, donde hay indicios de responsabilidad, dejemos a los jueces que juzguen. No podemos salvar a la gente con votos. No se puede salvar a la gente con votos, porque es hacerle trampa a la justicia. Aquí deben viabilizar, salvo que haya una cuestión que no haya nada, ninguna responsabilidad y que hay que sacar de las manos de la justicia ese porque hay como una especie de venganza, pero si hay pruebas, si hay indicios, dejarles de que la justicia actúe. Acá no, a personas que tenían pruebas los han salvado. Entonces, como alguien decía, a estos señores que tenían graves casos, los han quitado de responsabilidad. Y bueno, a la que le van a cortar la cabeza es a la de Dina Boluarte, teniendo hechos menores, o sea, de haber representado a una asociación. No quiero defender a la señora Boluarte, que falta está, digamos, falta, claro, infracción es infracción. Pero si tú pones en una balanza, en todos esos casos, en estos de Dina Boluarte y en los otros, han debido votar como han estado votando, pues, para que vayan a responder ante la justicia. Y eso no hemos visto en el Congreso. Y eso la doctora Echaiz ha debido observar, hacer valer la justicia, el argumento jurídico. Eso a mí me ha quitado un poco de ánimo de ver que era una de las personas que se salvaban en el Parlamento Nacional, ¿no? Por eso te digo, muchas veces se ha hecho jalar a ese lado y le está haciendo no mucho bien, sino mucho daño. Congresista Robles, usted decía que podrían apoyar y les interesaría participar de una mesa multipartidaria y que al margen de estas bancadas que consideran satélite con las demás, satélites del fujimorismo con las demás, ustedes podrían negociar. ¿Eso supondría, por ejemplo, apoyar a un congresista como el señor Salguana a cambio de una vicepresidencia? Yo creo que todo es posible. Lo que se buscaría dentro de la próxima presidencia y la mesa directiva es que el presidente del Congreso represente a los 130 congresistas y no solamente a las bancadas de oposición. Ojo, tiene que tener una capacidad de diálogo, de convocatoria y sobre todo de imparcialidad. Eso es algo que no se ha visto dentro de esta mesa directiva. Lo que se ha evidenciado es una persona soberbia que creía, pues, que cree hasta ahora que el Congreso es su casa. ¿Cómo explica usted o cuál es la lectura que hace? La bancada de Perú Libre llegó con una mayoría
al Congreso. Hoy hay 4 bancadas. Alex Paredes, sabemos por ahí, nos han pasado el dato, de que también quiere postularse a la mesa directiva. Entre Salguana y Alex Paredes, por ejemplo, del bloque magisterial, ¿por quién se inclinarían ustedes? Reitero, es un tema que tendríamos que tratarlo dentro de la bancada, pero en definitiva yo creo que tiene que pertenecer a centro o a izquierda. Pero lo que no podríamos permitir es que tome la mesa directiva la extrema derecha, porque ya sabemos las actitudes que han tenido dentro de esta actual legislatura. ¿Es cierto la distancia que hay entre Perú Libre y el presidente Castillo? Aquí ha conversado con nosotros el congresista Bellido, por ejemplo, y dice que no se habla con el presidente hace mucho tiempo, que por lo menos Perú Libre ha tomado cierta distancia en cuanto al tema de la Fiscalía y sus investigaciones, para empezar. Efectivamente, la bancada que ha pasado a ser el oficialismo en este momento es el bloque magisterial. Nosotros, si bien vamos a sostener este gobierno porque es un gobierno elegido democráticamente, no vamos a pasar a ser una oposición en definitiva, pero la cancha está marcada. Es el oficialismo en este aspecto ya el bloque magisterial, y en este sentido espero puedan ser coherentes también con los votos con respecto a las determinaciones del Ejecutivo, tal y como se da en la observación que ha hecho el presidente Castillo en cuanto a esta ley de SUNEDU, por ejemplo. Muchas gracias a la congresista. Y aquí le pregunto al